Bueno, buenas tardes a todos. El coloquio de hoy, como todos los coloquios más cercanos a la fecha de nacimiento de Balseiro, es el coloquio que organiza la Asociación de Exalumnos del Instituto. Así que ahora Juan Pablo Ordóñez, que es el presidente de la asociación, nos va a dirigir unas palabras contándonos sobre este coloquio en particular. Bueno, este es un coloquio especial, primero porque coincide justo el 29 de marzo, que hay un séptimo de probabilidades que sea justo el 29 de marzo, un viernes, ¿no? Que es cuando son los coloquios. Pero además, justo este 29 de marzo son los 100 años del nacimiento del doctor Balseiro, así que de todos los coloquios del Balseiro es uno particularmente especial. Y bueno, también es especial por la oradora, Karen. La forma de seleccionar a quién da este coloquio es pedir opiniones a los exalumnos. Han recibido, los que están en la lista de la asociación, han recibido, de la asociación de exalumnos, ¿no? Han recibido un email pidiendo sugerencias y la sugerencia fue que lo diera Karen y coincidimos todos, no solo por su trayectoria, sino que porque justamente hace muy poco tiempo ha recibido el premio de L'Oréal. Así que por unanimidad en la comisión decidimos que era Karen la que tenía que dar este coloquio. El año que viene, cuando reciban el email, contesten. Voy a leer la biografía de Karen. Karen es actualmente profesora adjunta del Instituto Balseiro e investigadora principal del CONICET. Ingresó al Instituto Balseiro en 1984, donde obtuvo la licenciatura en Física en 1987 y el doctorado en Física en 1992 bajo la dirección de Balseiro, Carlos, realizando investigación en temáticas de materia condensada, particularmente en sistemas electrónicos con correlaciones fuertes y superconductividad. Realizó postdoctorados en los institutos Max Planck de Stuttgart de Física de Sólido y de Dresden de Física de Sistemas Complejos, en Alemania. En 1997 regresó al país y desde entonces desempeña sus actividades de investigación en el Grupo de Teoría de Materia Condensada de la Gerencia de Física del Centro Atómico Bariloche. Fue jefa de esta división y luego del Departamento de Materia Condensada hasta este año. Actualmente es coordinadora de la Comisión de Vinculación Internacional del Instituto Balseiro y miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Exalumnos del Instituto. Es autora de más de 80 artículos científicos en revistas internacionales de alto impacto, editora de un libro, editora de varios capítulos de libro, artículos de revisión y de divulgación. Ha dirigido 4 doctores en el IB y a varios maestrandos y licenciados en física. Ha realizado estadías científicas en varios institutos como la UFRJ de Río de Janeiro, la Universidad de Augsburg, Alemania, la Universidad de Freiburg de Suiza, el London Center of Nanotechnology y la Universidad de Oxford, ambas en Inglaterra, el Instituto Indio de Ciencias en Bangalore, India, la Universidad de Boston y el Argonne National Laboratory en Estados Unidos y la Universidad de Tokio en Japón. No terminaba ahí, sigue. La Universidad de Tokio en Japón, el Centro de Estudios Internacionales, de Estudios Científicos Internacionales del Ministerio de Ciencia, Investigación y Tecnología de Irán. También ha sido invitada a más de 50 congresos científicos internacionales y a más de 30 eventos especiales. Actualmente es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas Naturales y miembro del Comité Nacional de Ética en Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación. A nivel internacional es miembro del Consejo Directivo de las conferencias PUCWASH para Ciencia y Asuntos Mundiales, miembro del International Advisory Council del International Institute of Physics en Natal, Brasil, y Senior Associate del International Center for Theoretical Physics en Trieste, Italia. Fue miembro del comité editorial de la revista Europhysics Letter, vicepresidente de la Comisión de Bajas Temperaturas de la International Union for Pure and Applied Physics, UPAP, representante por Argentina en el Consejo Directivo del Centro Latinoamericano de Física y presidente de la 14ª Asamblea General
del Aspen Science Center, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Física Argentina y miembro de varias comisiones nacionales e internacionales de evaluación. Ha recibido importantes distinciones por su trabajo a nivel nacional e internacional, como la Guggenheim Fellowship en 2005 y la Aspen Ideas Festival Scholar en 2012, y recientemente fue galardonada con el Premio Internacional de Oral UNESCO por la Mujer en Ciencia 2019 y con la mención de honor senador Domingo Faustino Sarmiento del Honorable Senado de la Nación Argentina. Así que muchas cosas. Pero además Karen la conozco hace mucho a Karen y siempre me impresiona la curiosidad que tiene, siempre investigando no solo en la física, sino en la curiosidad de dedicarse a todas estas actividades. Pero además de hacer todo eso, le ha quedado tiempo para formar una hermosa familia, para tocar el cello, para nadar en el lago y para escalar el Lanín. Así que, Karen, felicitaciones, te admiramos. Hola, buenas tardes. Bueno, este es más difícil que escalar el Lanín, Juan Pablo. Muchas gracias por tu presentación. Gracias a la Asociación de Exalumnos, Instituto Balseiro, por esta invitación. Para mí es un honor. Gracias también a Janina, a Diego, que organizan los coloquios. Realmente es un honor para mí estar acá hoy. Todavía estoy recién llegada de la ceremonia en París, así que aprovechen que estoy con jet lag antes de que me ponga a descansar. Bueno, yo les agradezco mucho, es un honor porque para mí el instituto significó mucho, y más hoy, ¿no? que estamos cumpliendo el cumpleaños, el centenario del fundador de nuestro instituto. Así que justamente hoy, como decía Juan Pablo, realmente es un día muy significativo para mí y me mueve mucho. Yo elegí un tema de física para hablarles porque me parece que este tema resume la formación que recibí en el instituto. La formación y la forma de atacar los problemas de la física gracias a los profesores, a los colegas, y los valores que también recibí en el instituto. En particular, no solo recibimos los que hemos estudiado acá los contenidos de una forma excelente, de la mejor forma posible y con mucho compromiso por parte de nuestros docentes, sino que también nos enseñaron una forma de hacer física, una forma de pensar la física. Desde el momento en elegir las preguntas relevantes, ¿qué vamos a investigar? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros, al mundo, al resto de los colegas? ¿Dónde podemos empujar un poco más la frontera del conocimiento? Luego, la forma de hacerlo, cómo pensar el problema que estamos viendo, ¿no? No es una forma lineal, sino pensar formas creativas, pensamientos laterales, ver distintas formas de hacerlo. Todo eso es mucho más que el contenido que nos pasaron nuestros profesores. El trabajar en equipo, el respetar a nuestros trabajadores, eso ya lo escuchamos recién, viene de los valores más importantes que nos transmitió Balseiro. Y también el ejercer la profesión con conciencia de ética y de la mejor forma posible. Entonces, para mí, les voy a hablar un poco de física y al final hay una sorpresa. Para mí, este tema de fenómenos emergentes de la materia condensada resume todo eso, un poco, todo lo que aprendí acá, un poco afuera, de mis profesores, de los colegas, de los estudiantes que hicieron las preguntas. Y quiero contarles un poco de qué se trata esto. Cuando yo me puse a pensar, digo, ¿cuándo empezó mi carrera profesional? Y me parece que empezó en este momento. Está como medio chico, lo escaneé hoy, pero ahí van a reconocer, esto es una revista La Semana que apareció, ¿te acordás, Paco? Apareció en marzo de 1987, o sea, en el siglo pasado. Para los estudiantes que están acá, muchos no habían ni siquiera nacido. En el siglo pasado, Paco. ¿Fue el siglo pasado?
Sí, somos del siglo pasado. Acá reconocen a varias personas, algunos ya no están con nosotros, pero acá ven a gente que se puede reconocer. Acá estoy yo. Acá, bueno, yo todavía era experimental, no había visto la luz todavía, y estaba haciendo mi trabajo de licenciatura. Estaba haciendo el trabajo de licenciatura, el trabajo final con Paco en el laboratorio de bajas temperaturas. Así que esto era el 87, yo me recibí en diciembre del 87. Entonces yo por eso rescato este momento, porque me parece que es el momento en donde empezó mi trabajo de investigación. Bueno, acá hay mucha gente, y acá lo que dice ahí les voy a leer, porque es muy gracioso, las promesas que decíamos en ese momento. ¿Quién dijo esas promesas, Paco, vos? Acá dice: en el Instituto Balseiro desarrollaron un superconductor que revolucionará la informática y la energética. En Bariloche ya trabaja la Argentina del 2000. Casi simultáneamente con Japón, Suiza y Estados Unidos, un equipo de jóvenes científicos argentinos obtuvo resultados para el asombro. Según científicos norteamericanos, los descubrimientos del superconductor es comparable al descubrimiento de la electricidad. Bueno, muchas cosas no se cumplieron, pero fue un descubrimiento realmente fue un descubrimiento importante. Pero más que el descubrimiento así, no se descubrió acá. Por supuesto lo descubrieron dos científicos en IBM en Zúrich, que el año siguiente, en el 87, ganaron el premio Nobel por eso. Lo que Bednoth y Müller, dos suizos, descubrieron en el 86, unos meses antes que eso, porque la publicación original de las ITC, que es este descubrimiento, es una Zeitschrift für Physik en junio del 86. Descubrieron la superconductividad una vez que fue publicado. Lo que fue bueno, que siempre rescatamos, es que acá en el centro atómico se pudo reproducir muy rápidamente, en unos pocos meses, los materiales, crecer los materiales y reproducir los resultados que habían descubierto en IBM. Y eso para mí fue importantísimo, porque mostraba que estamos realmente a la altura de los acontecimientos internacionales y podíamos reaccionar muy rápidamente. Bueno, entonces, después de esto, el descubrimiento de las ITC dio lugar a que muchos investigadores físicos y químicos se dedicaran a estudiar esos nuevos materiales, que eran cerámicos, perovskitas, materiales materiales novedosos que presentaban esta característica de la superconductividad a alta temperatura crítica. Entonces acá también nos pusimos a estudiar eso, y eso es mi área de trabajo desde entonces. Bueno, vamos a la física. ¿Por qué elegí la emergencia? La emergencia no de urgencia, sino de emerger como concepto, porque es un concepto que acuñaron P.W. Anderson, David Pines hace varios años ya, pero como que está tomando un momento por los conceptos que traen. ¿Y qué significa? ¿Cuál es el concepto básico de esto? Por ejemplo, la US National Academy lo definen al Emergent Phenomena en Condensed Matter and Material Physics como esos fenómenos que no pueden ser entendidos como modelos que tratan los movimientos de partículas individuales en un material en forma independiente. En vez, la esencia de los fenómenos emergentes está en las interacciones complejas. Realmente es por las interacciones entre los constituyentes individuales, entre las muchas partículas que resultan en un comportamiento diverso, diferente y muchas veces no predecible, un movimiento colectivo de muchas partículas. P.W. Anderson, Premio Nobel de Física, en su libro More is Different, que es muy interesante. Es interesante, pero hay que entenderlo a Anderson, no es siempre tan fácil. Dice que la hipótesis reduccionista de la física, que no implica el sentido de la filosofía inversa, o sea, la filosofía construccionista. La habilidad para reducir todo a leyes fundamentales no implica la habilidad de empezar de esas leyes y de esos componentes fundamentales para reconstruir el universo o ciertas propiedades físicas. Bob Laughlin, también premio Nobel, dijo que todo lo que importa en ciencia es organizacional. El approach reduccionista ya no es más útil.
Entonces, hay muchos ejemplos. Yo me voy a concentrar en materia condensada, que es lo que sé un poco más, pero en física de altas energías, en física de partículas, inclusive con la conjetura de Maldacena, con la emergencia del espacio-tiempo, en el momento en que también incluye la gravedad con la teoría cuántica, etc. Hay muchas cosas en muchas áreas diferentes y también en física estadística. Como pueden ver acá, hay muchos fenómenos. Muchos de estos son de física estadística, con componentes interactuantes, en donde tenemos el fenómeno, por ejemplo, colonia de hormigas o la conciencia. Los pedazos individuales son las neuronas y las interacciones son estas, las conexiones, por ejemplo. Los cristales que están constituidos por moléculas y las fuerzas entre moléculas dan lugar a cristales ordenados. Esto es todo el fenómeno emergente, ¿no? En estadística, por ejemplo, las bandadas de pájaros, la superconductividad, que está formada en los constituyentes, son los electrones, y tenemos las lattice vibrations o las interacciones entre los electrones mismos o con magnetismo, etc. Acá hay muchos ejemplos de posibles lugares en donde encontramos fenómenos emergentes y en donde el todo es mucho más que la suma de las partes y que hay componentes, que hay física muchas veces no lineal o componentes que no entendemos que dan lugar a una física totalmente nueva. Muchos de estos, la componente más importante, especialmente en la materia condensada, son las interacciones. Y entonces la mayoría de los fenómenos emergentes no se pueden deducir de hacer perturbaciones, de empezar con componentes individuales y hacer pequeñas perturbaciones para tratar de ver. Voy acercando los átomos de a poco y ver qué pasa. Nosotros por eso tenemos que recurrir a simulaciones numéricas para eso. Por ejemplo, es una pregunta básica como esta, ¿no? ¿Cómo emergen los fenómenos en la materia condensada? Si yo empiezo a juntar átomos, este es un paper, empiezo a juntar átomos, este es un cálculo que me parece que lo debe haber hecho con Avinillo, y estas son... me parece que son moléculas de átomos de carbono, pero no estoy segura, no me acuerdo. Acá tiene 123 y está todavía en un amorfo, va aumentando la cantidad de átomos y de a poco va apareciendo el orden cristalino en el medio. Entonces la pregunta es, ¿hay un número crítico sobre el cual empieza a emerger el orden cristalino? Lo mismo uno puede decir de las neuronas, yéndome a un tema que no domino, pero por ejemplo, hay un número crítico de neuronas sobre el cual emerge la conciencia. No sé cómo definimos la conciencia, pero esa es la idea de eso, ¿no? Claro, o sea, a nivel de escala, uno empieza con las cuestiones microscópicas y va aumentando la cantidad, va aumentando la escala y va haciendo renormalización. El concepto de renormalización es muy importante en esto, para encontrar la física nueva que finalmente termina siendo independiente de los constituyentes individuales. Bueno, ejemplos en materia condensada. Muy rápidamente les voy a hacer un paseo por algunos de los tópicos. Por ejemplo, materiales con electrones fuertemente correlacionados. Están los líquidos y los no líquidos de Fermi. Son dos grupos muy diferentes de líquidos de electrones que tienen comportamientos muy diferentes. Veo que hay varios estudiantes, entonces voy a tratar de no irme demasiado por las ramas. Estos, según la dimensionalidad, me cambia de un grupo importante de líquidos a otro, que ahora vamos a hablar. Cuando estoy cerca de un punto crítico cuántico también, porque cerca de un punto crítico cuántico donde hay una transición de fase, temperatura cero, debido a fluctuaciones cuánticas, pueden producirse interacciones especiales por la renormalización de las masas, etc. O sea, los puntos críticos cuánticos son muy importantes para este tipo de fenómenos. Por ejemplo, yo les voy a contar algunos ejemplos de fases de simetría rota con órdenes escondidos, por ejemplo, los cristales líquidos o órdenes nemáticos de electrones, fases con orden topológico que se llaman fases fraccionalizadas, en donde podemos ver separación de carga y spin en el electrón. El electrón no se comporta más en estos materiales cuando hay mucha interacción como un electrón que lleva carga y spin, sino que la carga va por un lado y el spin va por el otro. Lo mismo con el spin órbita, los grados de libertad
la carga fraccionaria, que no debe tener tiempo, pero que para explicar el Fractional Quantum Hall Effect, el efecto Hall cuántico fraccionario, se puede explicar muy bien diciendo que el electrón a esas escalas y en esos experimentos no tiene más carga E, sino que tiene una carga fraccionaria, dependiendo de los valores del campo magnético, por ejemplo. Monopolos magnéticos también se pueden ver en materiales correlacionados, y les voy a mostrar algún ejemplo. También fermiones pesados, acá hay mucha experiencia, eso en el laboratorio de bajas temperaturas, con Julián Sereni y su grupo, las cuasipartículas que nosotros también estamos encontrando cuasipartículas en nuestros sistemas, etc. También ejemplos en superconductividad y superfluidez, que nos da como emergencia los estados cuánticos coherentes que tienen manifestaciones macroscópicas y que podemos ver. Los fenómenos críticos que tienen que ver con los puntos críticos cuánticos, en donde es importante la renormalización que explica la invariancia de escala, independiente, como les decía recién, de los constituyentes microscópicos. Los átomos fríos también con los experimentos interesantísimos que muestran que con átomos ultrafríos se pueden encontrar condensaciones de Bose y transiciones metal aislante, etc. Bueno, entonces en particular en estos materiales fuertemente correlacionados, el concepto importante son las correlaciones fuertes justamente, y tenemos que atacarlo con la teoría de muchos cuerpos. Entonces principalmente tenemos que recurrir a métodos numéricos para esto. Y presentan fenómenos como superconductividad, ferro y antiferromagnetismo, orden de los orbitales, órdenes de carga, magnetoresistencia gigante, fluctuaciones novedosas. Muchas de estas cosas dieron lugar a premios Nobel. Y muchos de estos fenómenos no se explican con la teoría de líquidos de Fermi normal, que la teoría de líquido de Fermi normal es que en realidad uno tiene, por ejemplo, en el cobre, uno tiene los electrones, esto es lo que se llama una superficie de Fermi, algunos de ustedes no lo han visto, pero por los principios de la mecánica cuántica y el principio de exclusión de Pauli, los electrones se ponen si estamos a temperatura cero muy baja, en los niveles más bajos de energía, y después se llena hasta una energía que se llama energía de Fermi y que en el espacio de momento se puede dibujar así con una esfera cuando son no interactuantes. Pero si hay interacciones muy bajas, se puede hacer perturbativamente y se puede ver que en algunos materiales que son buenitos, que no tienen muchas correlaciones, las correlaciones no son tan fuertes, el material se comporta como si fuese un líquido de Fermi pero en donde ahora las partículas no son electrones solitos, sino que son electrones vestidos. Los electrones tienen el comportamiento físico, estas cuasipartículas, iguales que los electrones, pero son un poquito más pesados, y eso viene de las interacciones. Pero se puede hacer una perturbación, vestirlo, pero seguir llamándolo electrón o cuasipartícula. Entonces no cambió nada. Fundamentalmente tenemos la misma cosa. Pero en cambio es interesante, bueno, esto es solamente un ejemplo de medición en donde en algunos materiales, por ejemplo que parece complicado, no importa los detalles, pero lo que estamos viendo acá son el momento, es la superficie de Fermi de este material, no importa el detalle, pero esto se parece mucho a la superficie de Fermi de materiales no interactuantes. Entonces esto es para mostrar que esto es un líquido de Landau-Fermi de los conocidos, no tiene... Lo interesante es que no pasa nada en estos materiales. Ahora, los no líquidos de Fermi que a mí me interesan más, que evidentemente o aparentemente es la física que está pasando en los superconductores, es una física muy diferente. Acá no hay una cuasipartícula en general que puede ser parecida al electrón, prima del electrón. Las interacciones mezclan todos los estados y aparecen cosas nuevas. Por ejemplo, fases de simetría rota, como, bueno, ahora les doy el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, autoorganización, cristales electrónicos, ahora les muestro qué es esto. En fluidos complejos, por ejemplo, en estos fluidos aparecen órdenes que son debido a las interacciones, o separación de carga y spin, carga fraccionaria en monopolos que les voy a mostrar ahora. ¿Qué son esos órdenes? Por ejemplo, esta es
Es un trabajo en donde ellos ven en este material complicado, este óxido, estroncio 3, rutenio 2, oxígeno 7, que tiene esta forma cristalina, este orden cristalino. Lo que ellos encuentran es que la magnetoresistencia, o sea, la resistencia en función del campo magnético varía. Yo le pongo un campo magnético a este material con distintas orientaciones y yo veo que la resistencia varía a medida que voy aumentando el campo magnético en Tesla. Sube la resistencia, se llama magnetoresistencia porque depende del campo magnético. Sube la resistencia y después baja y tiene este comportamiento. Bueno, eso en sí es interesante, pero lo que pasa es que si yo ahora cambio un poquito la dirección del campo magnético, acá está en esta dirección, comparado, o sea, en la dirección horizontal comparado con este cristal, es un monocristal. Si acá lo cambio un poquito, lo que veo es que la resistencia en una dirección, que es esta negra, es muy diferente que la resistencia en la otra dirección. Hay una dirección que es la curva roja que casi no tiene resistencia, es la dirección fácil, donde es bien metálico, y hay una dirección perpendicular, que es esta que de repente genera un pico de resistencia. Bueno, eso lo interpretan como que los electrones están puestos así. Esto es un gráfico ilustrador nada más, que está diciendo que es un orden nemático, que de repente entonces hay una simetría nueva, un orden nuevo que se llama nemático, que es un orden orientacional pero no posicional. No importa eso, pero estos son electrones, entonces los electrones se ordenan y no hay ningún cambio de la estructura cristalina subyacente. Entonces no es una cuestión del cristal, sino una cuestión de que los electrones se ordenan. Lo mismo en los ITC, las fases de stripes, los ITC, esos que descubrimos. Los electrones en alguna de las fases también se ordenan y no hay ningún orden subyacente en el cristal, o sea, los electrones se están ordenando. La separación de carga y spin me parece muy divertida porque con eso trabajamos con Carlos bastante durante mi tesis doctoral. El fenómeno de separación en un electrón, de que la carga va por un lado y el spin en otro, se puede ver en este cartoon, en este dibujito. Yo tengo un sistema en una dimensión, significa un átomo al lado del otro, solamente una dimensión. Estos sistemas existen. Entonces, si yo tengo, estos son spin down y spin up, salió horrible el spin, pero debería ser una flechita para abajo. Entonces, es un electrón con spin down y uno con spin up. Si yo saco un electrón de acá y lo tiro, hago un experimento de fotoemisión, ¿no? Le tiro un fotón y saco un electrón, me queda un hueco, hay un agujero. Entonces, este es el tiempo siguiente. Lo que pasa es que este electrón se movió para la izquierda porque puede moverse, hay overlap entre las funciones de onda en el material. Entonces, este electrón se mueve. Fíjense, al moverse acá, fíjense que acá están los dos paralelos. Acá hay como un orden diferente con respecto al antiferro que había acá, ¿ven? Que era up, down, y acá está up, up. Esto es una excitación de spin, porque hay dos juntos, eso se llama excitación de spin local. Y acá, esto es un hueco que trae una carga con respecto al fondo. Y lo mismo, entonces acá, si este interactúa con esto y hay spin flip y empiezan a interactuar entre sí, esta excitación de spin se mueve para un lado y esto, que es un agujero que tiene carga pero no tiene spin, tiene carga positiva, es un hueco, se mueve para el otro. Me generé una excitación de spin diferente de la excitación de carga. Y los dos se mueven de forma diferente y el resultado es una convolución de los movimientos de esas partículas. Nosotros hicimos un cálculo con eso que nos pareció muy divertido, a mí me parece, en un paper de Eduardo Jagla con Carlos Balseiro y después otros papers que seguimos haciendo nosotros. La idea de cómo detectar, cómo diseñar un experimento para detectar esa separación de carga de spin. Imagínense este Gedanken experiment, como decía Einstein. Yo tengo acá un alambre, otro alambre a derecha, y acá tengo un sistema unidimensional de sitios que pueden ser puntos cuánticos, y en cada sitio puede haber un electrón, ¿no? Y se puede mover. Entonces, este círculo tiene un campo magnético, phi, que es un flujo magnético que lo está atravesando. Ustedes saben que si un electrón se mueve en un campo magnético, adquiere una fase cuántica por moverse en ese campo magnético. Es todo cuántica, ya lo van a ver. Algunos son ingenieros, así que
Pero no importa, pueden hacer el curso de cuántica también. Van a ver cuántica igual los ingenieros. Bueno, entonces los electrones acá adquieren una fase. Es una fase cuántica. Bueno, entonces en este experimento vamos a inyectar un electrón. Queremos tratar de detectar la separación de carga y de spin. Inyectamos un electrón completo que tiene su carga y su spin. Si no hay interacciones, la carga y el spin van juntitos. O sea que una trayectoria posible es que dé la vuelta por arriba, la otra trayectoria es que dé la vuelta por abajo. O sea, la función de onda se divide en dos. Tenemos parte de la trayectoria por arriba y parte por abajo, hasta que se encuentran acá y siguen adelante las dos funciones de onda. En su movimiento, tanto por arriba como por abajo, adquieren una fase. Si esta fase es pi, por ejemplo, la función de onda por arriba adquiere la mitad de la vuelta, o sea, adquiere pi sobre 2. La de abajo adquiere un menos pi sobre 2 porque va al revés. Y cuando se juntan, la diferencia de fases es pi. Y si justo la diferencia de fases de las dos ondas es pi, están en interferencia destructiva. ¿Y qué es lo que tenemos entonces? No tenemos nada, no tenemos transmisión, porque las dos ondas interfieren con fase pi. Entonces no hay transmisión, justo para pi. Pero para cualquier otro flujo sí hay transmisión. Bueno, pero eso no es lo interesante. Lo interesante es que si yo separo la carga del spin, fíjense, yo meto el electrón y para ver la transmitancia tengo que sacar el electrón completo. Entonces esto se llama un experimento de recombinancia. ¿Por qué? Porque si yo meto el electrón y el spin va muy despacito por acá y por acá, pero la carga va mucho más rápido porque hay interacciones y puedo separar la carga del spin, la carga entonces tiene que dar muchas vueltas esperando hasta que el spin llegue y cuando se encuentran acá recién pueden seguir transmitiendo, ¿no? Entonces, como la carga dio muchas vueltas esperando que el spin, que en general va más lento en estos sistemas, adquirió una fase mucho más grande. Eso significa que con un flujo mucho menor a pi yo puedo encontrar una interferencia destructiva acá. Bueno, piénsenlo, es así. Entonces, nosotros hicimos esas cuentas y lo que encontramos es lo siguiente, que acá estos son los que llamamos los signos, o los fingerprints, los signos. Esta es la transmitancia, cómo se transmite es proporcional a la conductancia en función del flujo. Fíjense que cuando el flujo es pi, bueno, vemos uno de ellos, veamos este. Este es el número de electrones, no importa. Cuando el flujo es pi, es siempre cero, porque es interferencia destructiva. Pero entre medio, fíjense que hay transmitancia, pero hay dips en la transmitancia. Hay puntos en que casi no transmite el sistema. Y estos dips acá, podríamos llamarlo, en vez del fractional quantum Hall effect, podemos llamarlo el fractional transmitancia, pero no lo llamamos así, no sé por qué. En estos dips, acá, esto se puede calcular que por esta fórmula, que justo ahí se da la recombinancia para esas interacciones. Entonces, el hecho de que acá yo tengo mínimos significa que estoy viendo la separación de carga y de spin, de que la carga tuvo que esperar al spin. Vamos a otro experimento, acá muy cortito, separación de órbita y spin. ¿Cómo se ve eso? En este experimento, hecho en este material, stroncio, muchos son de este tipo, ¿no? Óxidos, estos son todos los materiales correlacionados que muestran este comportamiento interesante. Acá es lo mismo, acá yo tengo una dimensión, ¿no? Es una cadena de átomos que es lo que uno ve ahí en estos materiales, son muy anisotrópicos. Y acá yo tengo dos orbitales, el orbital de abajo y el orbital de arriba. Entonces tengo un átomo con dos orbitales, otro al lado, otro al lado. En el estado fundamental yo tengo un electrón por cada átomo y está en el orbital de abajo. Si yo vengo con un fotón, pateo, saco un electrón, no lo saco, no es photoemission, acá lo que hace es fotoexcitación. Lo llevo para arriba, entonces viene H nu, excito este electrón y se me va H nu', porque tiene que haber diferencia de energía y momento. Y este electrón que quedó arriba se mueve, y los de abajo también se mueven, ¿no? Cada uno en sus bandas. Y acá lo que uno puede ver es que también del orden antiferro subyacente hay una excitación de spin que se mueve solito, y de otro lado hay una excitación orbital, porque yo fui de un orbital al otro y la excitación orbital también va por su cuenta. Entonces, estas son excitaciones separadas, fraccionalizadas, que se pueden medir, y esto está medido en estos materiales.
Esto es energía y esto es momento, la transferencia de momento con excitación fotónica. Y estas excitaciones a baja energía son los spinones, que son las excitaciones de estas excitaciones de spin, que dispersan así. En cambio, todas estas excitaciones acá arriba son excitaciones orbitales. Fíjense entonces que yo puedo separar las excitaciones en dos. Yo veo por un lado las excitaciones de spin y por otro lado las excitaciones orbitales. ¿Está bien? Eso es producto de las correlaciones y es un fenómeno emergente. Acá están los monopolos magnéticos. Este es un trabajo en disprocio, titanio, oxígeno, también otro óxido, por estas personas, entre ellas hay un par de argentinos, Borsi, Grigera. En este trabajo, fíjense, esta es la estructura cristalina, hay un montón de tetraedros, y tengo dos estados. Fíjense, cuando hay dos tetraedros vecinos, el estado fundamental para cada tetraedro son dos espines apuntando para adentro y dos espines apuntando para afuera. ¿Está bien? Entonces es un estado no magnético. Si yo miro el de al lado, también hay dos para afuera y dos para adentro. Este es el estado no magnético de base, el estado del ground state. En cambio, yo ahora hago una excitación. Lo que hago es, agarro este spin y lo doy vuelta para el otro lado, plic, para allá. Entonces hago una excitación. Acá está. Este que está en la bola azul tiene 3 espines para afuera y 1 para adentro. Y este otro terminó con 3 para adentro y 1 para afuera. Entonces llamemos a este negativo y a este polo negativo y este polo positivo. Entonces, ahora se tiene que imaginar, y voy a ir medio rápido, pero si yo, por ejemplo, acá hay otro tetraedro acá, ¿no? Acá, junto con este, en el material. Entonces, si yo acá ahora... bueno, no, acá mejor, me conviene. Pongo el otro tetraedro. Entonces, si yo acá doy vuelta a este spin por fluctuaciones, ahora me va a quedar este normal, 2 afuera y 2 adentro. O sea, el rojo ya no va a estar más acá, pero va a pasar el rojo al de al lado. Y así sucesivamente. Entonces, yo puedo hacer un camino en donde el azul voy separándolo del rojo y voy separando los polos magnéticos. Entonces, yo puedo tener 2 monopolos. Y es así, son 2 monopolos magnéticos resultantes de las interacciones en este material. Bueno, entonces, la superconductividad. La superconductividad es la temperatura crítica, que es la superconductividad que estaba midiendo en el grupo de Paco en bajas temperaturas en el 87, justo después de que fueran descubiertas por estas 2 personas. Desde entonces, esto es año hasta el 2010, no pasó mucho después del 2010, hubo un par de descubrimientos, de papers, pero que no fueron probados. Esto es la temperatura. Lo que estamos mostrando acá es una familia muy grande de materiales. Fíjense qué simples estos. Perdón, esta es la temperatura crítica. O sea, esta curva muestra la temperatura crítica, por ejemplo, del plomo, del mercurio, del niobio. Esto significa que el mercurio solo es superconductor. Se descubrió en 1911 acá. Es superconductor a esta temperatura, tipo, ¿cuánto, Paco? 3, 4, 5, bueno. Acá, ¿no? Esta es la temperatura crítica. El plomo es un poquito, la temperatura crítica es un poco más alta, significa que a temperaturas más bajas que esa temperatura el material se vuelve superconductor. Esta superconductividad acá es superconductividad tradicional, la llamamos, que se entiende, la explicaron con la teoría de BSS, Bardeen, Cooper y Schrieffer, varias décadas después, como 3 en el 40 y pico, y entonces también ganaron el premio Nobel por haber hecho la teoría BSS para explicar esta superconductividad. Acá aparecen estos suizos que descubrieron en este material, lantano, bario, cobre, oxígeno, una superconductividad de 30 grados. Pero resultó ser una superconductividad muy diferente que todavía hasta el día de hoy no se entiende cuál es el mecanismo y por eso estamos todos tratando. La pregunta que nos estamos haciendo es cuál es el mecanismo de la superconductividad, porque no se sabe. Si hay 100.000 físicos investigando, hay 101.000 teorías diferentes de la superconductividad del mecanismo microscópico básico de esta superconductividad. Y después se fueron encontrando todos estos. Muchos de estos materiales parecen así, la mayoría tiene planos bidimensionales, planos, de cobre-oxígeno, algunos son tridimensionales.
Después acá se descubrieron otro grupo nuevo, que es con hierro arsénico, etc. Janina estaba trabajando con estos materiales, la gente de baja temperatura. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que modelar. Es complicado, entonces tenemos que tratar de simplificar eso y entenderlo. Como decía, no hay ninguna explicación todavía. Eso catalizó la investigación de los materiales fuertemente interactuantes. Y es uno de los problemas de la física más complejos y más fascinantes de la actualidad. Entonces acá les quiero contar muy cortito lo que nosotros hicimos, porque en realidad, como la complejidad de estos sistemas crece exponencialmente con el tamaño del sistema, ¿eso qué significa? Que si nosotros queremos entenderlo, empezamos con un sistema muy chiquito y vamos aumentando, vamos poniendo sitios, o vamos poniendo más grados de libertad, o más sitios o más electrones en el sistema. Entonces, la cantidad de estados cuánticos que tenemos que considerar crece exponencialmente con el número de sitios. O sea que eso muy rápidamente se vuelve intratable. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de no guardar toda la información, sino quedarnos con la información más relevante en el sistema. Es como con el Internet de ahora, ¿no? Hay millones de cosas y uno tiene que realmente filtrar la información más relevante y para tener algún criterio, a ver qué es válido y qué no, que es parte de toda la espuma que anda dando vuelta. Entonces, para eso nosotros hacemos una optimización cuántica usando conceptos de información cuántica, porque estamos viendo propiedades cuánticas, valga la redundancia. Una de las laureadas ahora de UNESCO se llama Ingrid Daubechies, que es una física y una matemática de Estados Unidos, y ella desarrolló una teoría, desarrolló un grupo de funciones que se llama wavelets, ondeletas, bueno, wavelets, que es como, así como está la transformada de Fourier en senos y cosenos exponenciales, ella tiene la transformada de Daubechies, que es una transformada de la base de las wavelets de ella. Y que es un conjunto completo ortonormal de funciones que se usa ahora para muchas cosas, para los JPG, para MP4, para la compresión de todo la música, la información. Es basada principalmente en en los wavelets que desarrolló ella, porque son muy buenos para detectar cambios abruptos o bordes en las imágenes, por ejemplo. Son mucho más eficientes. Ella tiene más de 80.000 citas, está citada desde biología, química, ingeniería, aplicaciones. Es impresionante ese desarrollo de las wavelets de Daubechies. Bueno, entonces, ¿cómo es que usamos nosotros? Así muy rápidamente y muy cualitativamente, lo que nosotros usamos para quedarnos con los estados más relevantes y no quedarnos con toda la complejidad exponencial, es usar lo que llamamos la matriz densidad. Y hacemos una renormalización con esta matriz densidad. Este método numérico fue desarrollado por Steve White y yo después desde el 93 que estoy trabajando con esto y me he dado de comer desde entonces. Esta matriz densidad usa conceptos de información cuántica para guardar solo los estados cuánticos más relevantes. Imagínense, a ver si cualitativamente puedo darles una idea de por dónde viene la mano. Yo voy a seguir agrandando mi sistema para tratar de llegar a sistemas grandes. Entonces empiezo con un sistema chiquito, así, que lo llamo universo. Bueno, es un poco... Pero supóngase 4 sitios, 6 sitios en mi cadena de espines. No vale reírse. Bueno, muy chiquito. Entonces en ese sistema lo puedo dividir en dos. Uno lo llamo sistema y el otro el resto, porque estoy pensando en temperatura cero por ahora. Esto me hace fluctuaciones cuánticas a mi sistema. Entonces de todo esto yo puedo tener la función de onda, de todo esto. Mi función de onda la puedo escribir, mi función de onda cuántica, como un desarrollo en funciones con ciertos pesos, con la función de onda de la parte I y función de onda en la parte J. O sea, esto lo hago una bipartición del sistema. Acá tengo las funciones I generan estos y las funciones J generan estos. Cuando hago el producto externo, es todo matricial. Cuando hago el producto externo de estos estados por estos estados, tengo el espacio total. Entonces la función de onda la puedo escribir como el espacio total. Si yo ahora puedo definir lo que se llama la matriz densidad, defino una matriz acá que en realidad es la traza sobre los grados de libertad de la función de onda. Entonces
un poco técnico esto, pero la matriz densidad acá es la traza en todos los estados, la matriz densidad acá, esto se llama ahí, es la traza en todos los estados de afuera de las proyecciones de las funciones de onda y es esto. Esa matriz densidad es equivalente a la matriz densidad en física estadística. Cuando ustedes tienen un sistema con una temperatura, ustedes pueden definir una matriz densidad. Y la matriz densidad nos habla de las fluctuaciones térmicas en el sistema. Acá la matriz densidad nos está hablando de las fluctuaciones cuánticas en este sistema. Fíjense, ¿por qué me da información esto? ¿Por qué se llama información cuántica? Porque yo tengo una matriz. Esta matriz está definida acá adentro. Si yo diagonalizo esa matriz, me van a dar autovectores y autovalores. Si los autovalores me van a decir cuál es, me están diciendo cuál es el peso del autovector correspondiente en la función de onda esto. Vamos a los extremos. Si la matriz densidad tiene todos los autovalores iguales acá, si todos los autovalores de la matriz densidad son iguales, tengo cero información. Es una onda plana. Todos los estados van con el mismo peso. No hay nada que me dibuje un poquito diferente de esta función de onda. En cambio, si yo tengo, cuando yo diagonalizo la matriz densidad, uno solo de los autovectores tiene autovalor 1 y todos los demás tienen autovalor 0, tengo una sola función de onda acá que me describe la función. Entonces, eso es el caso ideal. Entre medio tengo entanglement, entrelazamiento entre este sistema rojo y el azul. Ese entrelazamiento me indica que hay varios estados participando de acá y varios estados participando de acá. Y bueno, la matriz densidad me da una idea de la información cuántica que hay en ese sistema. Entonces yo me quedo, en vez de quedarme con todos los estados, me quedo solamente con los autoestados de la matriz densidad que tienen mayor autovalor, porque son los que tienen más peso. Y tiro todos los que tienen poco autovalor. Y entonces me quedo con muy poquitos estados y esto fue excelente y me permite ir a sistemas mucho más grandes, muy grandes, quedándome... Lo que hice fue una destilación cuántica. Me quedé con... tengo un whisky de 80% de pureza en la destilación que tengo acá. O sea, realmente pude quedarme con los estados más importantes. Bueno, usamos esta técnica, la combinamos con otras técnicas muy conocidas en otras áreas y eso fue un poco el reconocimiento de este premio, porque en realidad nosotros pudimos, gracias a usar esto en otros métodos, mejoramos algunas performances de Monte Carlo y otras formas, entonces eso estuvo bueno. Y bueno, esto es solamente para mostrarle porque estos piquitos me gustan, pero bueno. Lo que nosotros hicimos fue un modelo, no importa el modelo, pero es un modelo también de dos bandas. Acá tenemos interacciones. Estos son electrones que se mueven en una banda, se mueven en la otra. Hay interacción entre bandas también, toda interacción coulombiana. Bueno, estamos mirando un modelo de electrones interactuantes que es paradigmático, que es un modelo que se usa mucho para estos óxidos interactuantes. Y como nuestro método es tan preciso, pudimos obtener una fase aislante. Estos son bandas. Bueno, esto es la energía de Fermi. O sea, si no hay esto es densidad de estados, me dice dónde hay electrones y dónde no. Si acá en cero no hay electrones, es un aislador, porque hay un gap de energía, no hay electrones disponibles para transmitir corriente. Entonces encontramos que para interacciones fuertes, como era de esperar, acá tenemos un aislador, no pasa corriente. Para interacciones mucho más bajas, como acá, es mucho más lío, tenemos varios estados electrónicos, y en cero tenemos también estados, o sea que este es un metal. Bueno, lo que nosotros encontramos son estos picos que están acá, este lateral, estos dos y estos dos, los identificamos como cuasipartículas y son un fenómeno emergente de estos sistemas y eso no había sido... Entonces, lo que nosotros hicimos fue en estos sistemas encontrar nuevas cuasipartículas que tienen esta forma. O sea, nosotros estamos viendo ahora que no son los electrones los responsables de la física interesante en este modelo, pero todavía falta la corroboración experimental, sino que son cosas de este tipo, doblón-jolón, o sea, dos electrones, un up y un down, porque por Pauli tiene que ser up y down, y un agujero.
esta cosa se mueve solita, y esta cosa se mueve solita y nunca se desarma. Entonces encontramos una cuasipartícula bastante localizada, y esto es lo que da esos piquitos, por ejemplo, este o este. ¿Y por qué sabemos? No importa lo que sea esto, pero la línea azul, en realidad lo que hicimos fue agregar una partícula de ese tipo al sistema. Le agregamos este operador que está acá, que no importa, pero lo que hicimos fue al sistema le tiramos con una de estas cosas. Y vemos que justamente el piquito le pegamos al pico, o sea, pudimos adivinar, o fue la hipótesis que teníamos, de que eran de este tipo. Hoy en día uno podría darle a una máquina de machine learning y decir, bueno, a ver, dame el operador que me da un pico acá, y el machine learning te lo da. Eso lo hacen ahora para tratar de ver estructuras electrónicas y todo, pero hay que tomarlo con pinza también. Bueno, entonces, eso fue una de las cosas que encontramos, y creo que con esto ya estoy terminando. Quiero agradecer a mis colaboradores principales, que acá hay un poco de todos lados. Gaby Kotler de Estados Unidos, Cristian Batista, que es de acá, Alberto Rojo también, que ahora está en Michigan, Elvio Dagoto de acá, Marcelo Rosenberg, que está en Orsay, de la UBA, Michelle Aviñón, que también colabora con Blascho, Diego Frustaglia, que es también de acá, muchos colaboradores, muchos exalumnos de acá, ¿no? Peter Horsch, alemán en Stuttgart, Arno Kampf también en Augsburg, Thomas Prusch, que es alemán, Bruce Norman en Suiza, Masa Imada es colaborador actual, está en Tokio, Shiva, Ramasella también en Bangalore en India, Pekín, Río. Y después, por supuesto, los colaboradores que están acá en Bariloche, Blas, Carlos Balseiro, Pablo, Cornaglia, Armando, César Proeto, Daniel García, Eduardo Jagla, Gonzalo Torroba, y mis ex estudiantes, Yuriel, que Yuriel fue papá ayer, así que ya justo un año después de haber rendido su tesis. Mientras hacía su tesis no podía darse el lujo de tener hijos. No lo dejé. No le digas. Julián Rincón, también estudiante, Marco Nizama, y después Liliana Rachea de Buenos Aires, María Eugenia Torio, una estudiante en Rosario, y Adriana Modreo en Oak Ridge. Los pongo en este orden porque lo que quiero enfatizar acá es un problema del que igual estoy hablando mucho últimamente por este premio de L'Oréal UNESCO. Hay 3 mujeres entre unos 30 colaboradores principales, o sea, un 10% de colaboradores míos son mujeres. Yo no lo pensé así, además trato de que no sea así, pero esta es la situación de género en mi caso en esta área, porque si uno va a charlas va a ver eso, el 10%. O sea, la situación todavía falta un camino largo para seguir. Bueno, vos tuviste 2 doctoradas mujeres, así que muy meritorio lo tuyo. Yo no tuve 2 doctorados mujeres. ¿No? 2 mujeres doctorados mías, mujeres. Sí. Mujeres de casada, ¿no? Paco, vos contribuiste a la causa. Y bueno, entonces para terminar, por supuesto, mi agradecimiento a mis profesores, a los profesores del instituto que me enseñaron a pensar la física, a mis colaboradores con los cuales disfruté haciendo física, y a los estudiantes por sus preguntas, muchas veces incómodas y que había que decir, no sé, voy a averiguar, que está muy bien, y a las instituciones, ¿no? A la Comisión Nacional de Energía Atómica, al CONICET, por supuesto, a la Universidad Nacional de Cuyo, y a toda la comunidad del KBB que hacen que este lugar lo sintamos como nuestro segundo hogar. Pero principalmente, Guido, ¿quieres poner el otro? Principalmente me gustaría reconocer y homenajear a José Antonio Balseiro, a quien no tuve el placer de conocer, y a quien le agradezco los valores que nos dejó. Y acá les dejo unas fotos que me pasaron de la biblioteca, Marisa y el grupo de biblioteca, así que muchas gracias, Marisa, del archivo histórico que tienen todas las fotos de nuestra historia ahí en la biblioteca.
Así que bueno, este vaya mi homenaje a José Antonio Balseiro y muchas gracias a ustedes por estar acá. Gracias a Dios. Bueno, hola, sí. Vamos a empezar ahora con las preguntas. Bueno, yo hago la primera para romper el hielo. Dale, pero no voy a volver a mostrar nada porque así quedan las fotos. Ah, no, sí, porque la Así pregunta zafo, por ahí es una la pregunta pregunta es bastante conceptual por ahí, o bueno, por lo que yo entiendo por conceptual. Sí. Esta cuasipartícula que vos estás proponiendo como que da origen a la superconductividad, que parece ser un par de Cooper más un hueco. Yo creo que una de las formas en las cuales fue más fuerte demostrar que la teoría de BCS era cierta y que las cuasipartículas que daban lugar a la superconductividad eran los pares de Cooper fue esa relación que hay entre el gap superconductor y la temperatura crítica, que todos los materiales tienen un delta, 2 deltas sobre KTC igual a 4,3 y que los que tienen interacciones fuertes ese número puede ser más grande. Eso hace que cuando vos ves el espectro de cuasipartículas, cuando vos lo medís con un STM, por ejemplo, o en ARPES también, lo que haces es ves un pico a una energía muy definida que es delta. Y además ese delta lo correlacionás con algo más macroscópico que es la temperatura crítica. Vos también tenés un pico de cuasipartículas a una energía. Sí. ¿Has podido calcular o tenés una idea de cómo vas a poder calcular cómo esa energía del pico de cuasipartículas que va a estar asociada al gap superconductor, además está asociada a la temperatura crítica? Tenemos que hacerlo. Ese pico es en el estado normal, ¿no? Es el pico en la densidad de estados de one particle, de una partícula. O sea, estamos haciendo el estado normal en nuestra... nosotros no le pusimos la patadita superconductora, no rompimos la simetría todavía en nuestro sistema, pero eso es algo que vamos a hacer con Masatoshi Imada y estamos por hacer justamente eso que estás diciendo. Lo que queremos hacer ahora es romper la simetría, ponerle ese orden superconductor del baño, porque esto es muy complicado, este es DMFT, es el método que estamos usando. Y entonces ahí sí, ver si hay alguna relación entre estas cuasipartículas que vimos, de alguna forma, si ellos tienen algún tipo de participación o efecto en la superconductividad. Entonces, no tenemos que ver todavía. ¿Otra pregunta? Buena pregunta, sí. Algunos de los estudiantes seguro tienen una pregunta. Sí, por allá. No, hay una pregunta. ¿No? Pregunta. Karen, tengo una consulta. Vos Sí. hablaste de esta función densidad que servía para describir sistemas más grandes y vos hablaste que, digamos, de todos los estados posibles que tenían, se quedaban con algunos que eran los que después iban a describir el fenómeno en los sistemas más complejos. ¿Con qué criterio decían, bueno, este autovalor no va...? El criterio es, nosotros nos quedamos con, tenemos una matriz de densidad, la diagonalizamos. Bien álgebra todo. La diagonalizamos. Entonces nos quedamos con los autovectores que tienen autovalor más alto, porque se puede demostrar con álgebra también, con SVD, que se llama Singular Value Decomposition, no importa, que se puede mostrar que los autovalores son la probabilidad de encontrar ese autovector en la función de onda más grande. Entonces, los autovalores ya son la probabilidad de encontrarlo. Si te quedas entonces con los autovectores que tienen autovalor más grande, listo, ya está. La matriz de densidad te regala, te está diciendo hay que quedarse con esto, porque son los que son más probables. Pero si vos mirás la distribución de autovalores en función del índice, los ordenás, la traza da 1 porque es una matriz de densidad. Y viene medio que baja rapidísimo exponencialmente. Entonces, si te quedas con los primeros 50, de todos los miles que tenés, con eso ya tenés bastante. Y tenés muy bueno. De hecho, estamos nosotros tratando de usar, en vez de hacer una partición en el espacio real, queremos hacer una partición en la base de Dobeshis. Hace 2 años con Yuriel, mi estudiante de doctorado.
de esa base que yo te decía, que es otra base, con una base de Fourier. Y de repente yo veo que de Bellis, la I de Ingrid, mira, es una mujer y hay funciones de onda que tienen el nombre de una mujer. Yo, qué bueno eso, pero no hay mucho, ¿no? Está el teorema de Noether y un par de, y no más. Entonces, y ahora resulta que la conocí a Ingrid de Bellis porque la conocí en París, porque fue la laureada por Estados Unidos, así que me dio mucho gusto y nos sentamos a discutir de física justo antes de la ceremonia, así que para mí fue un placer. ¿Preguntas? Bueno, entonces ahora sí podemos aplaudir, Paco. Bueno, ahora sí, Paco. Gracias.